Desde este espacio en el programa Somos Iglesia Viva y me acompaña, pues ya saben, el co-host Marco Lorenzana, y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre la Virgen de Lourdes. Bienvenido, Marco. Gracias, Luis. Bienvenidos a todos los hermanos que esta noche se conecten con nosotros y los que lo hagan como algunos acostumbran a hacerlo días después o al día siguiente. Pongámonos en la presencia del Señor para que Él nos bendiga y nos lleve por donde Él quiere llevarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sabemos que tú eres el que nos guía, tú eres el que nos ilumina a través del Espíritu Santo y eres el que nos pone las palabras adecuadas en nuestra boca. Ven a tomar mando y control de Luis y de mi persona para que lo que hablemos sea con autoridad y poder. Ábrele los oídos espirituales, los oídos del cuerpo a todos nuestros hermanos para que este tema que es tan importante para los católicos y los no católicos sea de mucha bendición, sea de mucho conocimiento y nos dé un criterio y una forma de ver la vida, sobre todo en nuestra fe diferente. Amén. Amén. Bien. Bueno, pues vamos a tocar la temática de Virgen de Lourdes, tomando en consideración que nosotros como católicos pues veneramos a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, y también reconociendo que gracias al poder que el Señor Jesús le otorga, pues ha sido capaz de aparecerse en diferentes ocasiones a diferentes personas en diferentes ciudades, y que esto pues también ha sido avalado por la Iglesia Católica, que claro, no es una cuestión, nomás se apareció, que bueno, pues ya, no, hacen estudios y estudios muy profundos, y vamos a platicar un poco acerca de Virgen de Lourdes. Esto es lo que queremos en esta noche, ¿verdad, Marco? Sí, ampliando un poquito lo que vos decías y que es muy importante, es que nos demos cuenta, sobre todo los católicos, que no es algo que la iglesia se saque de la manga. Que hoy diga, esta es una bonita idea y lo vamos a hacer, ¿no? Ya vos explicaste que toman estudios, bases, a veces expertos y sobre todo la iglesia que no van a ser engañados tan fácilmente. Y dentro del campo de los laicos, algunos católicos nos confundimos con las advocaciones de la Virgen María y piensan que hay muchas vírgenes dentro de nuestra fe y no es cierto. Entonces, para iniciar el tema, entramos y aclaramos este punto. La Virgen María es una que tiene diferentes advocaciones por los lugares en que se ha aparecido, por las obras que hizo durante estuvo en la tierra, por las obras que ha hecho después de la tierra, por lo que la Biblia dice. Hay varias advocaciones y varias razones para dárselas, estudiadas por la iglesia. No es antojadizo, no. Y vamos a ver, porque hay un punto bien interesante que viene a centrarse entre un dogma de fe de la iglesia y una declaración que le hizo la Virgen María a la pastorcita que se le apareció. Ese es para complementar lo que vos decís. Perfecto. Sí, ¿no? Y así es. Y fíjate que esta historia inicia precisamente el 11 de febrero del año 1858. Quiere decir que ya llevamos, si no mal estoy, más de un siglo con esta aparición, y fue precisamente en la vía francesa de Lourdes, allá por el río Gay o Gave, o como usted lo quiera pronunciar. Nuestra Madre, Santa María, manifestó de manera directa y cercana su profundo amor hacia nosotros, apareciéndose ante una niña de 14 años llamada Bernadette, que para nosotros en nuestra locución latina pues sería Bernardita, ¿verdad? Que es como le conocemos.
pero ella es llamada Bernadette Soubirous, que no sé pronunciar muy bien porque no sé francés, pero a ella se le apareció y llama la atención, Maco, que si para hacer una pequeña comparación, la Virgen María se le aparece a personas sencillas de corazón, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Fátima, allá en Portugal, si no me equivoco, y la Virgen de Guadalupe se le aparece también a una persona, llamémosle de escaso conocimiento científico, voy a aclarar, o profesional, sino en su sencillez de corazón. Entonces a Bernadette o Bernardita, pues es una niña de 14 años. ¿Cómo ves esto, Maco? Como te dijera yo, Y llamemos como las comparación. cualidades que la gente, que las personas deben tener para que la Virgen se les aparezca, y también nuestro Señor Jesucristo. Ya decías vos una muy importante, que es la humildad, la falta de conocimiento. Recordemos las Sagradas Escrituras, cuando Jesús escoge a hombres humildes espiritualmente. Igual nuestra madre tiene esa misma actitud, haciendo una unión entre estas circunstancias, y ella escoge también, o en lo que en lo que se ha dado, vemos que 3 características: humildad espiritual, pobreza en lo material, porque entonces sería rico. Ya en la humildad espiritual estaríamos hablando de riqueza espiritual, humildad en lo material, y sobre todo, Bernadette, fíjate vos que tenía una enfermedad que era incurable, y no se le apareció para curarla, sino se le apareció para, para dar una serie de mensajes a la humanidad. Está centrado, ya me imagino que en algún momento vamos a tocar ese tipo de mensajes, pero tiene una cualidad especial también, que no sé si se la podíamos ver a, ¿cómo se llamaba el que se le apareció a la Virgen de Guadalupe? Y Juan los Diego. pastorcitos, que eran personas buenas, personas de bondad. Entonces, usando 2 cualidades interesantes de Bernadette y de estos personajes que estamos reuniendo aquí, es ya un llamado a que nosotros tengamos esa actitud de bondad y de humildad, para poder decir, a veces decimos, ¿por qué a mí no? Primero analicemos qué tan soberbios, tan orgullosos, cómo somos realmente, o si la aparición que nosotros queremos de la Virgen María es por orgullo, por soberbia, porque yo quiero ser. No, no va por ahí. Se escoge No, entonces, se escoge entonces a los que son humildes de corazón, no, ¿verdad? ¿no? Y fíjate que dentro de lo que estamos platicando, voy a hacer un paréntesis, porque también Dios se le ha aparecido a personas, pero en este caso para doblegar un orgullo, por decírtelo de esta manera. En visiones, te puedo mencionar, por ejemplo, para ir de atrás hacia adelante, Moisés era una persona que había crecido en una cultura dominante, guerrero, era un imperio en ese entonces, ¿no? Y Hijo del se le faraón. hijo de Faraón, se le aparece y lo doblega y le encarga una misión. Vaya. Y nos vamos más al tiempo presente, por así decirlo, con Pablo, que también de otras cualidades, nada que ver con la comparación de Bernadette y de lo que hemos estado mencionando de los niños en relación a esa inocencia, esa humildad. Es diferente cuando Dios se aparece y escoge a esta gente para una misión salvífica, voy a utilizar este término, o cooperación con la salvación, con la historia de la salvación. Pero en nuestro caso moderno, porque ya es lo moderno, aunque esto sucedió hace un siglo, podríamos también pensar que se aplica aquello de lo que dijo Jesús en una ocasión: dejad que los niños vengan a mí. Y hace de una vez la observación: sed como ellos.
Entonces es por eso, acoplando un poco lo que vos mencionaste acerca de ciertos requisitos, llamemos, pero la historia de la aparición empieza cuando Bernardita, quien nació un 7 de enero de 1844, salió junto a dos amigas en busca de leña en la roca de Masiville. Para ello tenía que atravesar un pequeño río, pero Bernardita sufría de asma. No podía meter los pies en agua fría y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso ella se quedó a un lado del río mientras las dos compañeras iban a buscar leña. Interesante cómo se empieza a tramar este acontecimiento. No iba sola, iba acompañada, pero ella conocía de su enfermedad. En ese entonces, como vos bien dijiste, estamos hablando de un siglo atrás del asma, era una enfermedad incurable, pues eso no lo vamos a negar. Hoy en día, pues ya la ciencia ha avanzado y ayuda a las personas con este problema respiratorio, pues a vivir con ello, ¿no? Y recordémonos también que hay un asma que puedes tener de pequeño, pero cuando llegas a la adolescencia, desaparece. Hay varios factores también, pero con los que no desaparece tienen que vivir con ellos toda su vida. Es enfermedad incurable, ciertamente en ese entonces, pero eso es lo que te puedo ir avanzando en relación a cómo comienza esta historia y de ahí qué va a suceder en esa gruta y pues el oficio que ellas hacían. ¿Qué más puedes agregar a eso, Marco? Es interesante, fíjate vos, porque se le considera o se le consideraba una niña tonta y atrasada. Pero había un problema con la que la educaba, con la maestra que la guiaba, o su guía de conocimiento. Le hablaba en francés, pero ella no hablaba en francés. Ella hablaba un dialecto que es derivado del viejo latín y tiene muchas diferencias con el francés. Entonces, a ella le costaba asimilar las cosas como se las decía una persona a como ella conocía. Imaginemos que a mí me quieren enseñar, por decirte un idioma en chino. Me pueden estar enseñando, me pueden estar echando un mandarín, me pudieran estar diciendo muchas cosas que me interesaría aprender, pero yo me quedaría viendo la pantalla o lo que me estén enseñando sin poder captar mucho, más que la figura, e interpretar lo que estoy viendo bajo mi propio concepto, bajo mi experiencia y hacer mis propios pensamientos. Y ella era hija de una familia que tenía 14 hijos. Y en esa localidad no era abundante la economía, entonces era una familia bien pobre. Cuando ante esa enfermedad, ¿qué podían hacer vos? No tenían la capacidad más que la confianza en el Señor, pero la característica de ella ante esa enfermedad también fue tranquilidad, aceptación, no sentirse como muchos nos sentimos cuando nos enfermamos, molestos, atacando, peleando con los demás. No, ya decías vos, interesante esa parte, cuando llega al río, se quita las calcetas y a pesar de que ella sabía que no se podía mojar los pies por su enfermedad, pero ahí empieza la experiencia, porque al hacerlo y apartarse de sus dos amigas, las que están acompañando, ella ya encuentra unos ciertos sonidos que salen de la gruta, porque van a parar cerquita ahí de la gruta donde está Lourdes, y ella se queda ahí atenta a ver quién es, qué está pasando. Yo creo que a mí me pasa eso y salgo corriendo. El que gana, el velocista de 100 metros, se queda atrás con la velocidad que yo hubiera corrido, pero ella no.
Ese es lo bueno de la Muy, inocencia y de la pureza, que no te lleva a un mal pensamiento ni a un temor, ¿verdad? correcto. No, y fíjate que tocaste algo muy interesante. Primero, la cantidad de hijos o de hermanos, en este caso, que pudo Hermanos. haber tenido Bernadette. Ujú. Tomemos en cuenta que en ese año, que estamos hablando de la historia, ya por el año 1858 o 844, estamos hablando de que había mucha gente que era pobre. ¿Por qué razón? Porque existían los feudos, existía el reinado, esta gente pues se preocupaba más de sus comodidades, algo similar a lo que ocurre en la época moderna, solo que en otro estilo. Y la gente que era del pueblo, ella sí batallaba por vivir. Ahí sí que no hay de otra. Lo mencionaste muy bien y es algo que a nosotros hoy nos parece como impensable y absurdo. Por ejemplo, alguien que tenga 14 hijos o 5 hijos, ya es absurdo, ya es impensable, ¿no? Y por otro lado, no nos podemos situar en esta época porque ni por asomo la conocemos, pero eran épocas de caminitos, épocas donde la gente iba a lavar su ropa al río, donde tenían que cortar leña para abastecerse para la época de invierno, para hacer sus alimentos, para darse calor. No lo podemos imaginar. A como estamos acostumbrados hoy en día, no se puede. Pues retomando eso de lo que vos mencionaste, pues fue en ese momento que ya se quedó sola, que Bernardita experimenta el encuentro con la Virgen María. Y es una experiencia en que va a quedar sellada, que la va a sellar, más bien dicho, toda su vida. Ella misma, pues lo que más o menos contó, dice, sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Mazavil se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Solo imagínate, Marco, lo que ella expresó y el sentimiento que le causó y lo impactada que pudo haber estado ante semejante belleza, como ella lo describe. Y algo muy interesante, si te das cuenta, para hacer nuevamente una relación, las personas o los niños a que se les ha aparecido la Virgen María hablan exactamente de una mujer bella. Y esa belleza no es como la que nos presenta Miss Universo o Miss Bikini o lo que vos querrás o como lo que uno considera que te lo quieren imponer como tal. Sin ir muy lejos, te recordás antes la belleza era estar gorditos. Después pasó a ser delgados y después ya pasó a ser nada. Ahora ya no hay algo que te estén imponiendo, pero siempre está ahí, ¿verdad? La belleza ahora reside en el maquillaje, en lo mejor que te disfraces, etcétera, etcétera, en resaltar ciertas La belleza plástica, decís características. vos. Correcto. Entonces, imaginémonos esa experiencia. Y Juan Diego utiliza más o menos el mismo sentido, si te acordás. Y igualmente los pastorcitos allá de Fátima. Entonces, algo interesante eso, ¿no, Max? Fíjate que le tocaste un punto muy importante porque ella siempre, Bernadette, eh, siempre se refirió a la Virgen como una doncella hermosa, como una joven hermosa. Nunca la llamó la Virgen, nunca la llamó la Madre de Jesús. No, no, ella hacía una referencia natural, sin querer forzar, digamos, como podíamos hacer algunos de nosotros, la parte espiritual. Es más, la Virgen le mantiene a ella esa inocencia y simplicidad, porque ella sigue siendo la misma.
Algunos, pues, yo creo que tenemos mucha soberbia, mucho orgullo y tener ese premio, porque realmente es un premio, esa bendición de que se te revele la Virgen, Jesús, el Padre, como el Santísimo, el Espíritu Santo, lo que querrás, nos haría sentirnos especiales. Es ahí por qué se ha buscado este tipo de personas. Aquí hablamos de 4 niños y un adulto. En las demás apariciones, tanto de Jesús como de la Virgen, vamos a hablar de gente que tiene esa característica. Y si no, como vos dijiste, a los que no andemos muy bien, pues nos va a dar un pequeño toquecito para que dejemos el orgullo y la soberbia a un lado y caigamos en la humildad. Porque sin la humildad no podemos estar cerca de nuestro Señor, de la Virgen, de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra religión, de nuestra iglesia. La humildad es básico. Es básico, nos lo enseña Jesús, nos lo enseña la Virgen María y todos aquellos personajes que podemos leer y conocer en el caminar, en el apoyo, como vos decís, a la historia de la salvación, ya sea a través de las Sagradas Escrituras o a través de la historia de la iglesia, porque también hay santos, hay padres de la iglesia, hay doctores de la iglesia, hay personas que no están dentro de la canonización o de la santidad, que han sido de ese tipo de personas, humildes, bondadosas, que han permitido que se desarrolle. Y Bernardita hizo su primera comunión, que es un dato importante porque ella entra en el proceso, digamos, de los sagrados sacramentos que nos permiten tener armas y fortaleza para ser personas humildes, ser personas bondadosas, ser personas cerca del Señor. Correcto, ¿no? Y fíjate que también en las Sagradas Escrituras, ya que vos lo mencionaste, que no se dirigía a ella como la Virgen, o sea, de hecho no la conocía que era ella, sino era una doncella, como vos bien mencionaste. Y además de esto, en las Sagradas Escrituras, en la profecía, te menciona una doncella, si te recordás, que va a parir y ahí está, no me recuerdo en qué libro de los profetas está, pero está. Isaías. Isaías o Jeremías, uno de los dos. Busque usted y nos manda el texto, por favor. Les Entonces, nacerá. dentro sí, correcto. Y cuando el ángel se le presenta, también nos narra de que era una joven, en este caso una joven. Entonces es interesante esto y por qué lo estoy diciendo, porque fíjate, dentro de lo que ella hablaba, empieza a hacer una descripción de cómo fue ese primer encuentro y dice Bernadette, ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó, cuenta Bernadette, inclinando la cabeza. Yo, dice ella, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y me hacía señas que me acercara, pero no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo, huye, cabal, es lógico, pues, ¿verdad? Porque estás hablando del instinto de preservación. Entonces, ella dice, no huí y yo me hubiera quedado mirándola toda la vida. Mira qué impactante lo que ella está exponiendo. Entonces se le ocurrió, y lo voy a usar en la persona como ella lo está contando, se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me arrodillé, vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba las Aves Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza.
Terminando el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. Esa es la historia de ese primer encuentro entre esta niña, que ya hemos hablado algunas características de ella, y ahora ya hace una pequeña descripción, pero ojo, y esto vos lo mencionaste, indudablemente era una persona de fe, una niña de fe, instruida en la fe, porque ¿por qué llevaba un rosario? ¿De adorno, como lo llevan mucho en los carros, o como amuleto, o lo llevaba porque realmente acostumbraba a rezar el rosario y lo reza juntamente con la Virgen? ¿Cómo ves eso, Marco? Hay varias cosas interesantes ahí, fíjate vos. Entre una de ellas que hace ver uno de los historiadores es que la Virgen le habló en su dialecto. Porque mucha gente podíamos decir, bueno, si no entendía el francés, entonces ¿cómo fue que le entendió que a la Virgen? Pero aclara uno de los historiadores que la Virgen le habla en su dialecto y se dirige a ella en el idioma que ella le podía entender. Eso me viene a recordar el poder del Espíritu Santo cuando salieron los apóstoles y ellos hablaban y todos los oían en su dialecto, en su idioma, o cómo lo podían entender, cómo lo podían comprender, mejor dicho. Y en otros historiadores hay una pequeña divergencia, que es la primera y la segunda, déjame confirmar, la primera y la segunda apariciones no hubo diálogo. Pues, Raro, ¿a vos? Raro, ¿ah? Porque sí. lo que estás contando es cierto, pero no hubo un diálogo sino hasta el 18 de febrero, que le dice, la Virgen le dice, ¿quiere usted hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? La invita. Y Bernadette le dice, pero le agrade algo la Virgen interesante y duro, porque la Virgen le dice, no le prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. Híjole, a mí se me aparece nuestro Señor o la Virgen, lo primero que le digo, mira, quítame esta enfermedad, quítame esta molestia, quítame, pero no va por ahí, porque vas a No. hacer, ella entiende, me imagino, pues dando una posición de ella, que ella va a ser mensajera, que ella va a ser utilizada, que no es es una aparición personal de beneficio para todas las personas, no de beneficio único, ¿verdad? Porque dentro de las advocaciones o apariciones que se llaman, hay personales y hay comunitarias. Esta se toma como una aparición personal. Por lo tanto, ya vamos a platicar un poquito de eso, cómo la iglesia, los problemas que tuvo y todo lo que hubo que desarrollar. Y ya sabes cómo son los chismes, ¿verdad? Porque rapidito se le apareció a la gente y empezó a acosar a Bernadette para poder ver, como todo el mundo le pasó al Padre Pío, los que conocen la historia del Padre Pío, con los estigmas, toda la gente quería ir a ver si es cierto. Para ir a abrir la boca somos buenos, pero para creer no fue tan fácil que le creyera ni aún el obispo, ni aún el jefe de la policía. Fue fácil que le creyeran a la pobre Bernadette de lo que estaba viviendo. Pero ella le ofrecieron dinero, ¿vos sabías eso? Que le ofrecieron Creo que dinero sí. para que les hablase, para que les contase, para que, como quien dice, puedo estar en, como se dice, un lugar especial, PIB, a vos, en la próxima aparición. No, a pesar VIP, de que una VIP a vos, VIP. VIP, a pesar de que eran pobres, el que está cerca de la fe, el que está cerca de la fuerza, de la fortaleza, pues no está pendiente de lo económico, Correcto. sino de lo especial de la presencia. No, y fíjate que ahí tocaste algo importante, que voy a ver si lo amplío de una u otra manera. Dos cosas importantes. Una es los mensajeros modernos, ya utilicemos ese nombre, ¿no?
los profetas modernos, que Dios escoge por medio de la Virgen María para poder dejarle un mensaje al mundo. Un mensaje, en este que digo, cuando digo mundo, me refiero a la humanidad entera, completa, sin distinción de raza, credo, religión, etc. Voy a esto porque volvemos al principio, gente humilde, sencilla de corazón, y al mismo tiempo tienen que batallar contra la incredulidad del resto, aún siendo familia, aún siendo sacerdotes, como vos bien mencionaste, aún siendo eruditos en la materia, estudiosos de todo. Entonces, después de esta primera aparición, a los pocos días, pues la Virgen vuelve a aparecerse ante Bernardita en la misma gruta. Sin embargo, al enterarse, la mamá de Bernardita se disgustó mucho, creyendo que su hija estaba inventando cuentos, aunque la verdad era que Bernardita no decía mentiras. Al mismo tiempo, algunos pensaban que se trataba de un alma del purgatorio y a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Masipil. Voy a hacer ahí un pequeño paréntesis para sacar ciertas comparaciones. Vos sabés muy bien la historia de los de la Virgen de Fátima, qué calvario que pasaron, ¿no? Increíble. Cierto, ¿Y cierto. qué me decís de Juan Diego? También, vos lo mencionaste, le piden una prueba de esa existencia. Y imagínate esta pobre persona estando ante la jefatura, ante el prelado de la fe, y cómo hacía para llevar una prueba. ¿Cómo hacía? Y la Virgen María pues dio una prueba que hasta hoy en día los mexicanos, que es donde se apareció en México, lo tienen en un alto grado, y ese manto que fue la prueba de su existencia pues ha sido objeto de diversos estudios, incomparables. Y la Virgen de Fátima, también al último secreto, el último mensaje fue develado por Juan Pablo II, si no me equivoco, hace unos cuantos años, de lo que se hablaba de las profecías, que por cierto la gente que quiso hacer dinero pues escribió libros de libros, se lucubró y etcétera, etcétera, siempre están, ¿no?, haciendo dinero a costillas de la fe. ¿Y qué sucedió con esta niña? Pues exactamente lo mismo. La mamá se disgustó, quizás sintió temor, vio en su hija que, bueno, no solo tiene alma y ahora ya está hablando cuentos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues le prohibieron acercarse a la gruta. Mira qué coincidencias y en cierto sentido para una mentalidad juvenil, qué calvario, ¿no, Marco? Ahí me adelantaste como varias apariciones, pero está bien. Porque fíjate que en la aparición número 3 Ajá. es donde la Virgen le dice que vaya a decirle al sacerdote que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Ya te imaginas eso, como cuando tuvo que ir el indígena a decirle que la Virgen había pedido una capilla, la de Guadalupe, y también le pide una señal. El obispo se llama Peiramale, así se pronuncia, ¿ya? Y el idioma que estamos hablando es el vigorés. Ese es el idioma que se usa ahí, aparte de El, Bernadette. ya. Entonces, lo que te decía, nunca le dijo la Virgen, sino le decía la dama o aquero, que el aquero significa dama en vigorés. Entonces ya se refería en esos dos aspectos. Eh, el sacerdote se enoja y le dice que se vaya, ¿verdad? Y es más, la obliga a marcharse.
digo yo, los momentos difíciles de las personas de fe que tienen una misión que cumplir. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Te vas a encontrar con personas aún creyentes, aún formadas dentro de la fe, que duden de vos, duden de cualquiera de nosotros, porque no tenemos esa inocencia como que tenía Bernadette, y a ella no le creyeron. Pero regresó en la tarde, volvió a hablar con el padre, y él se toma la molestia de atenderlo, imagínate vos, se toma la molestia de escucharla. Y entonces es cuando le dice que necesita una prueba, que se le pida a esa dama cuál es la prueba. Y el jueves 4 de marzo, o sea, el día siguiente, se vuelve a aparecer la Virgen y quieren las autoridades impedir el acceso a la cueva. Y interrogan a Bernadette en varias ocasiones por la policía. Pues no cambian sus declaraciones. Quieren hacerla que se confunda para que, bueno, todos nos hacen que nos confundamos para decir no cree, no falso, está creando historias porque no es congruente. Bueno, pero ella la sigue visitando, ella sigue llegando y siempre la va a llamar la dama. El 25 de marzo, que es la aparición número 16, aquí viene lo que te decía al principio, esa unión de una gran verdad con la Virgen de Lourdes. Le pregunta el nombre y le pregunta el nombre a la dama y esta le responde que era Inmaculada Concepción. No sé si así se pronuncia en ese idioma porque no lo conozco. Que significa soy la Inmaculada Concepción. ¿Ya te imaginas vos? Pero yo no conocía esas palabras. Pero sin embargo, se ve en el camino repitiéndola para podérselas ir a decir al padre, ya que era lo que el obispo lo había perdido, y ella se va a repetir para no olvidársela. Cuando se lo dice al abad Peiramale, se da cuenta que ella no podía conocer esa frase. Ella no podía inventar esa frase, porque no me recuerdo cuántos años atrás, o si cerquita, el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue declarado por Pío IX, no era muy conocido en la religión católica. Entonces, ¿cómo iba ella a poder dar esa identidad como una mentira, sino como una verdad revelada? Y esto es lo importante de esta para la vocación de la Virgen María, que conlleva una confirmación de una verdad revelada. Si algunos dudamos de esa advocación, que la iglesia aquí lo que querés allá, no. Ella misma lo declara en la aparición de Lourdes. ¿Ha cumplido la misión o no? Ha cumplido la misión importante. No, no, y fíjate que hay algo también que hay que sumarle a esto. Hay documentación al respecto. Es que ahí quería llegarte más adelante hay Bueno, testigos, dale. pero bueno, vos vas más avanzado que yo, pero voy a retroceder un poquito. Vos veniste para atrás, yo voy para adelante, no te preocupes. Cabal, Así fíjate es que el a pesar ping-pong. de la prohibición, y esto lo hacemos para enriquecer el auditorio, ¿no? Y para que sepa que nosotros Y los ampliando católicos... a una prohibición que llegó a ser amenazada de meterla a la prisión, si no hacía caso, ¿verdad? Ahora, vuelvo a repetir, lo hacemos para enriquecer el conocimiento del oyente y para que tenga la plena certeza el por qué los católicos veneramos a la Virgen María, aún se nos critique, se nos diga lo que se nos diga.
Ciertamente hay quienes tienen una veneración equivocada porque casi caen en la idolatría, pero eso es otra historia que vamos a hablar más en otra ocasión. Entonces te comentaba que a pesar de la prohibición que tenía de regresar a la gruta, habían muchos amigos de Bernardita que le pedían que volviera a la gruta. Ante esta presión, llamémosle así, su mamá le dijo que consultara con su papá. Hasta ahí puedes ver entre líneas el grado de jerarquía que existía en ese tipo de hogar, porque la última palabra pues la tenía el padre de familia, ¿no? Hoy en día ya no se sabe quién, pero ahí vamos. Y el señor Soubirous, que es el apellido, que yo no lo sé pronunciar en el idioma que se está hablando, después de pensar, imagínate, le pasaron la papa caliente al papá, o sea, imagínate qué tanto pensaría, de pensar, de dudar, al final le permitió volver el 18 de febrero. Pero vamos a lo que vos ya mencionaste y que voy a ampliar un poquito o digamos a comentar al respecto. En esta ocasión, pues Bernardita, acompañada por varias personas que con rosarios y agua bendita esperaban a aclarar y confirmar lo narrado. Al llegar todos los presentes, comenzaron a rezar el rosario. En ese momento que nuestra madre se aparece por tercera ocasión, Bernardita narra así esta aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé, ahí está, pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó el agua bendita, yo la lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora se sonrió e hizo señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso hacia adelante. Y esto es lo interesante, Maco, acerca de esta visión que vos ya lo mencionaste también, particular. Y aquí es donde está lo interesante. Fíjate que cuando Pablo se le apareció el Señor, ya sabemos, camino a Damasco creo que era, no, pues me recordarás, él fue el único que tuvo esa visión, a pesar de que iba a acompañar. Entonces, a veces nosotros pretendemos en nuestro estado de vida por un interés mezquino, por corroborar lo que la persona dice para ver si es cierto, si no es cierto, ya vamos con dudas, ya vamos ahora con el teléfono para tomar fotos y lo que vos querrás. Tienen que haber testigos, pero qué doloroso ese momento para estas personas, si yo me pongo en el lugar de ellos y en su posición, cómo yo lo veo y los demás no lo ven. Hoy te mandan fácilmente con el psicólogo, hoy te mandan fácilmente con el psiquiatra y ya te acusan de que tenés esquizofrenia, de que tenés paranoia, de que tenés no sé qué. Y por eso yo pensaría siempre que el Señor hace que sucedan las cosas en tiempos justos, en tiempos necesarios, ¿ya? Hoy aparece Jesús y te apuesto que lo secuestran, lo torturan y aparece tirado en una cuneta, pues, ¿verdad? Pero vamos a esas situaciones que estoy mencionando y como ella, quizás en su ansiedad, en su necesidad, le dice, si vienes de parte de Dios, acércate. Y la Virgen, en este caso, dio un paso hacia adelante. Fíjate, Maco, que vos ya lo mencionaste, fueron 15 días seguidos, solo lo que la Virgen le pidió a Bernarda que llegara a la gruta, la niña le prometió hacerlo y la señora le expresó. Y aquí es algo que quiero que vos comentes. Yo te prometo que serás muy feliz
no en este mundo, sino en el otro. ¿Qué tal? ¿Cómo ves eso, Marco? Fuera de lo que nosotros creemos y queremos. Nosotros los seres humanos hemos, saliéndome de las personas que tienen eso que tenía Bernadette, buscamos la felicidad aquí en este mundo. Y está bien, no digo que esté mal, ¿verdad? Por eso dice nuestro Señor, sean felices, les repito, sean felices. Pero aparte de tener la felicidad, porque imagínate Bernadette con asma, con pobreza, con poco conocimiento, pero era una niña feliz. Sean como un niño, dice nuestro Señor. Y si vos te llenas de problemas, de circunstancias, de situaciones, de deudas, híjole, ¿qué es lo primero que vas a perder? La felicidad. Y esa felicidad que estás buscando en el mundo, vos mismo la estás obstruyendo. Primero, entendamos que la felicidad es interior, que viene de la presencia de Jesús dentro de nosotros en el corazón y nos permite entonces espiritualmente ya ir teniendo como experiencias de esa felicidad eterna, que es a la que todos los humanos, seres humanos, debemos de desear, de querer alcanzar. Y nos lo está diciendo la Virgen. Aquí, yo no vine para que seas feliz aquí, no. Está bien que lo seas, pero te voy a dar la felicidad de la eternidad. Ahora, qué lindo sería si lo logras digerir en tu interior, si lo logras saborear, experimentar a través del análisis de qué sería. Porque lamentablemente dije experimentar, pero solo en tu mente. Físicamente no lo vas a poder experimentar porque eso es fuera del mundo terrenal. Pero sí te la puedes imaginar. Sí puedes tratar de vivir esa experiencia, aunque sea bajo el campo de emotivo, que te dé una anticipación a una experiencia real y verdadera que no es física. Es que hay que entender esta parte. Física aquí en la tierra. Después de aquí, ya tu felicidad no es física, ya es espiritual. Por eso es lo importante de lograr alcanzar aquí experiencias espirituales que te lleven a la felicidad, porque sí lo puedes alcanzar, sí lo puedes vivir. Muchos santos. Imagínate la experiencia de San Antonio bailando con Jesucito, Jesús niño, como los encontró el que cuidaba el casa oyendo la fiesta y va a encontrar a San Antonio. Qué experiencia más linda, de niño a niño. Olvidarnos de muchas cosas. Y eso debe ser un pensamiento básico en nuestra fe, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual. Buscar. También busque la felicidad en el mundo. Si quiere, búsquela. Bienvenido sea. Pero que no sea su meta, su tope, sino que sea a la par de buscar la felicidad espiritual. Excelente. Y fíjate que esto me estaba haciendo recordar las famosas bienaventuranzas. Jesús le da una bienaventuranza a los sencillos y humildes de corazón y le da una bienaventuranza a los pacíficos, a los pacificadores, y les dice algo muy importante: ellos se le darán la tierra. Pero muchos pensamos la parcela, la granja, la finca, hasta ya me voy en contra de los que tienen estas tierras y ya se las quiero quitar. No, es el reino de Dios como tal, es la tierra que él prometió. Y entonces viene y la Virgen pues le dice algo a esta niña que por cierto es de mucha meditación. Yo te prometo que serás muy feliz así.
no en este mundo, sino en el otro. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque Jesús también hizo una sentencia muy fuerte cuando dijo, el que atente contra el espíritu no le será perdonado en esta vida ni en la otra. Está mencionando que hay lo que vos estás diciendo, otra vida más a la que todos debemos aspirar a vivir felices. Y al mismo aquel ladroncito también le reconoce y le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es también algo que, fíjate que muchos pasan por alto y no entiendo por qué, y tal vez acotando lo que vos dijiste, es porque todo lo queremos acá en la tierra, sí o sí. Aquí queremos sentir el placer de los sentidos, aquí queremos ser los number one, ¿ya? La fama, la gloria, etcétera. Y bueno, pero continuando con esto, fíjate que luego de esos momentos intensos que se vivieron y que cubrió a todos los presentes, la noticia de las apariciones, pues lógico, se corrió por todo el pueblo y muchos acudían a la gruta, creyendo en el suceso. Y ojo, aunque otros se burlaban. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 hubo 18 apariciones. Y estas tuvieron una característica, la sobriedad de las palabras de la Virgen y por la aparición de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones y que desde entonces es un lugar de referencia de innumerables milagros constatados por hombres de ciencia. Y yo tuve la oportunidad de ver un documental que realizaron precisamente hace unos años ahí y han habido curaciones, aunque muchos no lo crean, pero aquí entra también lo que hemos estado hablando, que es la disposición que vos tengas y no la exigencia. Eso es muy importante, porque olvidamos cuál es la voluntad de Dios también en ciertas situaciones. O sea que esto que estamos hablando de la Virgen de Lourdes, pues es para que nosotros enriquezcamos nuestro acervo cultural en la fe y que al mismo tiempo, pues también tengamos fundamentos para poder defender en su momento esas falsedades que se hablan acerca de la Virgen. Y como ya casi estamos concluyendo en tiempo, te voy a robar un poquito, pero por ejemplo, hay milagros, vos mencionaste. El 26 de febrero, el agua milagrosa obró el primer milagro. El buen párroco de Lourdes habías pedido una señal y en vez de la muy pequeña que había pedido, la Virgen acababa de darle una muy grande. Y no solo a él, sino a toda la población. Había en Lourdes un pobre obrero de las canteras. Esto ya te está dando idea de cuál era la economía de ese pueblo, llamado Burriet, a quien 20 años antes había tenido el ojo izquierdo severamente lastimado por la explosión de una mina. Era un hombre muy honrado, muy cristiano, quien mandó a la hija a buscarle agua a la nueva fuente y se puso a orar. Aunque estaba un poco sucia, se frotó el ojo con ella, comenzó a gritar de alegría, las tinieblas habían desaparecido, no le quedaba más que una ligera nubecilla que fue desapareciendo al seguir lavándose. Los médicos habían dicho que él jamás se curaría. Al examinarlo de nuevo no quedó más remedio que llamarle a lo sucedido por su nombre, milagro. Y lo más grande era que el milagro había dejado las cicatrices y las lesiones profundas de la herida, pero había devuelto aún así la vista. Muchos milagros siguen sucediendo en Lourdes, por lo que en el santuario hay siempre una multitud de enfermos. Interesante, ¿no?
lo que se ve y a lo que nosotros lamentablemente, Marco, hoy en día hasta negamos la existencia de milagros. Eso hay que ponerle mucha atención y hay corrientes dentro de la misma fe católica que no creen en un milagro. Fíjate vos que ahí tocaste algo muy importante y es, si hubo en esta aparición de la Virgen un elemento material, como fue el aparecimiento de ese manantial. Y es un manantial que hasta la fecha se han dado muchos milagros físicos al utilizar esta agua. Entonces, allí hay algo que puedes ir a comprobar vos mismo si tanto es tu duda en la fe. Y complementando lo que estás diciendo, es que ahí en el área hay una oficina de auscultaciones. Allá. ¿Qué es esa oficina? Comprobaciones científicas, que está ahí localizada debajo de los arcos, que cualquier doctor, cualquier persona puede llegar y yo quiero corroborar que el ejemplo que vos estás poniendo, este era ciego por un accidente y que no podía ver. Y ver y decir sí, hubo un milagro. También está la de auscultaciones es que vos podés como médico como ir y ver la realidad. Y la otra oficina de comprobaciones, que también bajo el punto de vista humano y médico, es una oficina bien interesante, de las más interesantes en el mundo entero. Pues el hombre de ciencia puede colocar su dedo en la úlcera viviente y comprobar, fíjate, para quitarse toda duda, si el hombre tiene esa llaga, por poner con ejemplo, y ver que se sanó, que se curó. O sea, no se quedó así como que, sí, pasó esto, qué bien, qué bonito, viva. No, ya lo dijiste vos, a la fecha se siguen dando esos milagros. Pero antes de que cerremos, quisieras dejar el mensaje. El mensaje que lo dio. Dale. Bueno, vas a dar un mensaje porque yo te iba a mencionar otro milagro. No, Quería mencionar dos. El mensaje que dio 3 veces la Virgen. Y dijo, penitencia, penitencia, penitencia. Rece por los pecadores, besa el suelo por la conversión de los pecadores. Es el llamado principal de que hace la Virgen por todos nosotros los pecadores. Bien, pero no para que yo haga penitencia, sino que todos hagamos penitencia por nuestros pecados y por el pecado, por los demás. Es que yo no voy a hacer penitencia porque no soy pecador. Bueno, ya con decir que no es pecador, ya pecó mi hermano. Haga triple penitencia. Pero ella llama 3 veces, da 3 veces ese mensaje. La necesidad que tiene el apoyo espiritual de todos desde nosotros mismos. ¿Ya? Si no somos nosotros los seres humanos los que nos apoyamos espiritualmente unos a otros, va a estar muy difícil, va a estar complicado. Ahí está. Por eso, el mensaje no es solo qué bonito hay un lugar donde nos podemos ir a curar. No, también algo que tenemos que desarrollar y trabajar para que todos seamos felices eternamente. A la par de Bernadette. Correcto. Y fíjate que el 4 de marzo, ya saben en qué año estamos ubicados en la historia, siguiendo su costumbre, Bernardita, antes de dirigirse a la gruta, asistió a la Santa Misa. Al final de la aparición, tuvo una gran tristeza, la tristeza de la separación. ¿Volvería a ver a la Virgen? La Virgen, siempre generosa, no quiso
que terminara el día sin una manifestación de su bondad, un gran milagro, un milagro maternal. Un niño de 2 años estaba ya agonizando, se llamaba Justino. Desde que nació, tuvo una fiebre que iba poco a poco minándole la vida. Sus padres ese día lo creían muerto. La madre, en su desesperación, lo tomó y lo llevó a la fuente. El niño no daba señales de vida. La madre lo metió 15 minutos en el agua que estaba muy fría, y vos bien sabes, Maco, que a los 5 minutos ya tu cerebro ya no existe, ya moriste. Y si resucitas, con una serie de problemas, ya, porque parte de tu cerebro ha muerto. Y aquí estamos hablando de 15 minutos en el agua fría, Maco. Al llegar a la casa, notó que se oía con normalidad la respiración del niño. Al día siguiente, Justino se despertó con tez fresca y viva, sus ojos llenos de vida, pidiendo comida y sus piernas fortalecidas. Este hecho conmocionó a toda la comarca y pronto a toda Francia y Europa. 3 médicos de gran fama, que es lo que vos decías, certificaron el milagro llamándolo de primer orden. Entonces, yo creo, Maco, que hemos dejado, pues, o tal vez hasta nos hemos quedado un poquito cortos en la historia que queríamos trasladar y los acontecimientos acerca de la Virgen de Lourdes, y lo hacemos conscientes, primero, de honrar a la madre de nuestro Salvador. Segundo, creyendo en el poder de Dios y que la Virgen María va a estar en auxilio de los cristianos en el momento que se necesite. Y tanto así que te cuento algo. La madrina de mi primera comunión se llama María Auxiliadora de los Cristianos. Ella es mi madrina, te cuento. Entonces yo creo que por eso tengo un poquito de bendición, porque si no, sabe qué me hubiera pasado ya, pero ahí estamos. Entonces, te dejo el cierre del programa, Maco, ya nos pasamos un tiempecito, pero cuando vos apareces, porque les comento que Maco es otra, reaparece, así, es el reestreno de Maco Lorenzana en Somos Iglesia Viva, después de algunos quebrantos de salud. Pero, ¿qué nos vas a, con qué cerramos, Maco? Con un consejo. Yo sé, es parte de nuestra fe ser como Santo Tomás. Muchos, si no lo vemos, no lo creemos. Pero a veces se nos da a conocer, se nos enseña, se nos da participación dentro de la iglesia a este tipo de actividades de nuestra Madre, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de algunos santos. Hay muchos santos que también han sido vistos y han sido utilizados por nuestro Señor Jesucristo para llegar a gentes y hacer una obra en ellas. No siempre va a ser sanarnos, curarnos, sino muchas veces va a ser que nos fortalezcamos y crezcamos en la fe. Porque lo importante, lo voy a hacer así, no me gustan los adjetivos, pero lo voy a hacer así, lo más importante es nuestra eternidad. ¿Y por qué lo estoy diciendo así? Para que no digamos, estoy en el mundo, entonces ¿qué me importa lo que pase? No, tenemos que aprender a vivir, como nos enseña Bernadette, enferma, pobreza, atacada, muchas veces despreciada, reclamada. Híjole, tantas cosas que ella vivió. Pero salió y siguió adelante y no se desvió. Y la enseñanza es esa.
si crecemos en nuestra fe, nuestra fuerza y fortaleza para nuestro caminar va a ser grande y profundo. Que este programa sea de mucha utilidad para todos nuestros hermanos. Es nuestro deseo y nuestra petición a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo, que haga crecer en cada uno de nosotros con mayor fuerza y fortaleza la fe. Feliz noche, hermanos, que Dios los siga bendiciendo y que sigamos sobre todo aprendiendo de lo que es la fe católica a través de los diferentes programas que tenemos en el Ministerio de Isaías 6.8. Feliz noche para todos.